Hola, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es día martes, ¿verdad? Y como es de costumbre, les traemos algo de nuevo de parte del Señor. Quería hacer una reflexión, ¿verdad? Sobre el tema menos de mí, más de ti. ¿A qué se refiere esto? Que en nuestra humanidad nosotros optamos por muchos hábitos, ¿verdad? Muchas costumbres, muchas maneras de vivir, pero el Señor nos dice en su palabra que debemos ser más imitadores de Él y no de lo que vivimos, no de lo que aprendemos, no de lo que está aquí en este mundo, ¿verdad? Porque pues este mundo es pasajero, todo lo que hay en este mundo es pasajero, todo pasa, pero la forma de Jesús no, Él es eterno, ¿verdad? Entonces analizaba yo y pensaba, ¿no? Estaba en la radio una alabanza donde decía, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí. Ese es el título que le traigo hoy, ¿verdad? Más de ti, Señor, menos de mí, menos de mi carácter, menos de mis opiniones, menos de mis formas de vivir, menos de las cosas que no funcionan, porque si vamos a realidades, nuestra manera de vivir muchas veces no funciona. Funciona la manera de Dios, funciona las leyes de Dios, funciona los mandamientos, el obedecer lo que la palabra de Dios dice, el obedecer lo que Dios quiere que nuestra vida sea, como sea, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos caminado, siento yo, transcursos, caminos, ¿no? Y que hemos andado y nos damos cuenta que caminamos cierta distancia y de repente estamos un poco atrasados del camino que debíamos de haber tomado o hicimos algo que no nos benefició en la vida, ¿verdad? Decisiones que tomamos, maneras erróneas de vivir que optamos, como le dije, caminos que tomamos que no eran por ahí, Dios nos tenía algo diferente, pero nosotros en nuestra propia manera de ver las cosas, o pobre manera de ver las cosas, lo voy a poner así más sencillo, decidimos que esa era la manera que debíamos de vivir, esa era la manera, esa era la persona que nos tendríamos que haber convertido. Y tal vez no era por ahí, tal vez Dios quería algo diferente, tal vez Dios nos estaba llamando a hacer cosas grandes en Él. Tal vez Dios quería otras formas para nosotros, pero nosotros optamos por desobedecer y hacerlo a nuestra manera. Entonces el tema de hoy se titula Más de ti, menos de mí, ¿verdad? Para este título yo voy a leer lo que es Efesios 5. Va a ser corto, un análisis bien pequeñito, pero preciso. Quiero que le llegue al corazón, que sea Dios el que tome control, ¿verdad? De mis labios, de mi boca, para que les pueda llevar algo a ustedes que sea sustancial, algo que les va a llenar en su espíritu. Dice Efesios 5, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice. El 7 dice así, no seáis partícipes con ellos, porque entre otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como los hijos de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz, ¿verdad? Dice el 9, porque el fruto del Espíritu en verdad es bondad, justicia y verdad. Y aquí me voy a detener un poquito, ¿verdad? Porque si nosotros queremos pensar que menos de mí, más de Él, significaría ser bondadosos como Jesús, ¿verdad? Significaría caminar en el Espíritu, así como es Jesús. Jesús está lleno de bondad, significaría obrar en justicia, ¿verdad? Y verdad.
Y me detengo en justicia porque qué difícil es muchas veces nosotros ser justos. Muchas ocasiones somos injustos, optamos por pensar solamente en nosotros, en lo que nosotros, nuestros propios deseos, nuestras propias anhelos, y nos olvidamos de los demás, nos olvidamos que los otros también tienen necesidades y que también tienen prioridades. Entonces es actuar con justicia, ser justos, justos en la medida de no hacer cosas que no le agradan a Dios y que pueden dañar a otros, que pueden lastimar a otros, ¿verdad? Dice, porque el fruto del Espíritu en verdad es toda bondad, o sea, ser bondadosos, obrar con justicia y en verdad, sin mentiras, ¿no? Sino ser genuinos. Dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cuáles son las obras de la tiniebla? Todo pecado, todo aquello que nos llama a desobedecer a Dios, ¿verdad? Acuérdense, el título de hoy es más de ti, menos de mí. Más de ti, Señor Jesús, menos de mí. Menos de lo que yo soy, más de ti en mí. Dice el 12, porque vergonzoso es aún hablar de aquello que hacen en secreto. Mas todas las cosas que cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, ¿quién es la luz? Jesús, dijimos, ¿verdad? Él es la luz del mundo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo me quiero detener aquí. Y me quiero detener aquí porque es preciso que dice ahí, porque los días son malos, porque los tiempos son malos, porque los años que vivimos son malos. ¿A qué se refiere esto? Meditaba yo y dice que los pleitos, las guerras y todo esto que se levanta, ¿verdad?, en el mundo, en la tierra, en este planeta, es producto de que de la desobediencia que hay del hombre hacia Dios, de vivir según las pasiones, por los pleitos, por las guerras, por las discordias, por este país se levanta contra este país, y olvídese de que nación contra nación, nosotros mismos aquí entre nosotros, entre familia, entre amigos, nos ofendemos, nos levantamos y todo nos daña, todo nos lastima y queremos defendernos. Y si recordamos que Jesús era ese tipo de personas que, bueno, Jesús no era el tipo de personas, Jesús era en sí bondad, obediencia a Dios y mansedumbre. ¿Qué pasaba cuando a Jesús lo ofendían? ¿Qué pasaba cuando a Jesús le levantaban un falso? Jesús no optaba por defenderse él o agredir a la otra persona. Él optaba por guardar silencio y actuar en bondad, mansedumbre, humildad, ¿verdad? Y sobre todo en amor, ¿verdad? Y eso es lo que dice el versículo 1 de este capítulo, Efesios 5, verso 1. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, dice el 2, en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo que significa que el Señor todo lo que hacía y obraba lo hacía según amor. No andaba, ¿verdad?, en reprensión, en el aspecto de quererse siempre defender, de querer siempre estar a la defensiva o estar ofendiendo a diestra y siniestra como nosotros los humanos lo hacemos. Mira lo que está pasando en Israel. Gaza, ahorita mismo están bombardeando lo que es el Estado de Israel. Están tirando misiles a capa y espada. Entonces, si nos vemos a Jerusalén precisamente, o sea, la capital de Israel, no piensen en niños, no piensen en adultos, no piensen en nada, ellos solo tiran a que caiga donde caiga y a matar, ¿no? No están aún ni respetando lo que ellos como palestinos estaban respetando, que era que el lugar secreto santo de Israel en Jerusalén, su templo, ¿no?, para los palestinos. Ya no lo están respetando, aún ahí se están peleando. Y eso es lo que trae, que es a causa de la contienda, de la ira, de las discordias, de no caminar conforme al Señor, sino caminar según nuestras emociones, según nuestras propias pasiones. ¿Qué es lo que lleva a la ira? Una pasión desenfrenada, ¿no? Ira, ¿no?
qué está pasando en Colombia, ¿ve? Estas revueltas, estas manifestaciones que podríamos decir que son justas, pero lo que no es justo es que la misma policía esté atacando al pueblo, ¿no? Están matando muchachos, estudiantes, universitarios, adultos, niños, no les importa. O sea, quien esté en la calle, esté allí, y esté en la revuelta, pues están a arma suelta. También estamos viendo lo que está pasando en las ciudades como de México, como Juárez, como las ciudades fronterizas, ¿no? Donde están robando los niños, donde están secuestrando mujeres, hombres. ¿Cuántas cosas estamos viendo en este mundo? Y eso es a causa, ¿verdad?, de nuestras concupiscencias, a causa de nuestras propias pasiones, de caminar conforme a nuestra carne y no caminar conforme a lo que Dios nos manda, que seamos más de Él y menos de nosotros, ¿no? Más amor, más benevolencia, más mansedumbre, más humildad, no. Dice, aprovechando bien el tiempo, dice el 16, porque los días son malos. Por tanto, dice el 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos más imitadores de Él, que caminemos menos en la carne y caminemos más en el Espíritu, ¿verdad? Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay desilusión. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor entre vuestros corazones. Mira qué interesante que él dice que cantando salmos y himnos al Señor, ¿verdad? Cantando, dice, y dando gracias por todo al Dios Padre. Que si nosotros pasáramos contemplando la hermosura de Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él hace por esta humanidad, si nosotros fuéramos esa clase de personas que alabáramos más a Dios y pusiéramos menos atención a cosas como pleitos, discordias, desagravios, pues estaríamos más enfocados en alabar a Dios y estaríamos más enfocados en ver las maravillas de nuestro Dios y menos en nuestra humanidad. Por eso dice, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y que si esto sucediera, hubiera menos pasiones entre nosotros que nos lleven a ira, que nos lleven a contiendas, a guerras, batallas entre nosotros mismos como humanidad. ¿Ve? Si dáramos gracias a Dios en todo, ¿verdad? En todo, nos enfocaríamos más en lo maravilloso que Dios, en el amor tan grande que Él nos tiene, y menos en que el vecino nos ofendió, menos en que el país vecino quiere estar en guerra con nosotros o nos ha agraviado, o menos en dañar al ser humano, al prójimo, más en adorar a Dios, más vivir en santidad y agradando, ¿verdad?, a nuestro Dios. Dice el 19, hablando, dice, entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor entre vuestros corazones. Dice el 20, dando gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, ¿verdad?, es lo que teníamos hoy para ustedes. Menos de mí, más de ti. O como lo pusimos en el título, más de ti, Señor, menos de mí. Seamos más imitadores del Señor, para que entendamos los propósitos de Dios en nuestra vida, para que entendamos que Dios, así como nos ama a nosotros, ama a nuestro prójimo. Que si nosotros nos ofendemos a nosotros mismos, no estamos ofendiendo solo a nosotros, sino que estamos también ofendiendo al Señor Jesús. Él nos ama, Él quiere que nosotros vivamos en paz, que vivamos en el amor de Dios, que obedezcamos sus mandatos, que entendamos que así como Él te ama a ti, también ama al prójimo, que no es que te ame más a ti, que no es que ame más a la otra persona, nos ama por igual. Y que si dañamos a nuestro prójimo en sí, estamos dañando al Señor, estamos desobedeciendo al Señor y estamos trayendo desgracias para nosotros mismos. Este era mi breve mensaje. Meditaba yo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser nosotros más como Él y menos que nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser más como Él y menos de nosotros mismos?
Pues yo pienso que aquí lo dice la palabra de Dios, lo dice, ¿verdad? Y es estar más enfocados en las cosas de Dios. Cuando nos dice cantando himnos, hablando himnos y alabanzas a Dios, dando gracias al Señor por todo, pues Él nos está diciendo que tenemos que tenerlo a Él presente en todo momento, para que haya menos tinieblas en nosotros y haya más luz, manifestando las obras del Espíritu y menos de la carne, estando conectados con el Padre a través de alabanza, a través de himnos, a través de oración a nuestro Señor Jesús, a través de hacer el bien y no el mal, a través de dar gracias a Dios en todo tiempo, reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, ¿verdad? ¿Qué importa que otros nos ofendan? Yo he llegado al punto de mi vida donde digo, oh sí, mira, a Satanás le encanta que estemos en guerra uno con los otros, a Satanás le encanta que nos estemos ofendiendo, porque así estamos más alejados de Dios. Si nos estamos agrediendo unos a los otros, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Si nos estamos viviendo en guerra, discutiendo y fijándonos en lo que los otros hacen para criticarlos, para estar siempre pendientes y creyéndonos mejores que otros, pues Dios no puede estar entre nosotros. Y así es como Satanás nos quiere, en guerra continua uno con los otros. Qué bonito es cuando le dejamos al Espíritu Santo que tome parte de nosotros. Y si alguien nos ofendió y si alguien nos hizo daño, simplemente verlos como ellos necesitan de Dios, ellos necesitan el amor de Dios, ellos necesitan a Dios más en su vida, ¿verdad? Para que lleguen a ser más de Él y menos de ellos mismos. Y aún en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos como muy a la defensiva, como muy pendiente de lo que los otros quieren hacernos, para responder inmediatamente. Cuando estamos más pendientes de lo que el vecino quiere para nosotros que lo que Dios quiere, ¿ve? En sí el enfoque es desviado. Yo digo que cuando nos enfocamos en Dios nos desenfocamos del mundo, de todo lo que hay y de la discordia, de los problemas, y nos enfocamos más en Dios. Y qué bonito es cuando ponemos nuestra mirada en Él, porque Él es amor, Él es bueno, y si estamos enfocados en Él, tendremos menos tiempo para enfocarnos en lo humano, ¿verdad? En estas pasiones que provocan solo guerras, discordia, batallas. ¿Cuántos pueblos se están levantando con otros pueblos a causa de esto? A causa de no pensar en Dios, sino pensar en que aquel me agredió o yo tengo que agredirlo, o cosas vanas. Todo lo que hay en este mundo pasa. Todo esto pasará, todo esto pasa. Hoy mueres, mañana viene otra generación, todo pasa. Quiero que entiendas que todo pasa. Pero el Señor es eterno, su voluntad es eterna y su voluntad es que seamos más como Él y menos de nosotros, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo el sábado. Era un pequeño análisis, a ver si logramos lo que Dios quiere en nuestra vida, que es que seamos imitadores de Él, para que tengamos una mejor vida. Todo esto que el Señor nos manda es para que seamos mejores. Todo esto que Dios nos manda es para que seamos mejores, para que podamos encontrar paz, podamos encontrar amor en nosotros mismos, en los otros también, que podamos vivir mejor en esta tierra que Él nos heredó. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el día sábado.